Bueno, aquí estoy esperando al retador Oliver Pérez y al referee Carlos Morina. Vamos a ver cómo es este asunto aquí. Carlos Molina, creo que está por aquí. ¿Qué pasó, mi hermano? Buena, buena, señor Humberto. ¿Todo bien? Bueno, hermano, todo bien, falta el referee, pero podemos empezar una caimanera aquí si tú quieres, yo no tengo problema. Ya, espérate para poner el telefonito aquí. Ajá. Bueno, si no hay referee no queda de otra. Una No caimanera, queda hermano, de a mano otra, pelada. a Como dicen por ahí, un reventarnos, vale bueno. todo. Dale, pues, bueno, hermano, el debate que vamos a hacer es para Ok, saber, queremos saber los liberales, por qué integridad, estamos hablando ya de instituciones, de movimientos, ¿no? Considera que 20 Venezuela es liberal. Específicamente, en el caso de María Corina Machado, que todos sabemos que ella es la líder de ese movimiento. Entonces, le cedo la bueno, bien. palabra a María Corina, pues, al representante de María Corina, porque es una dama. María, María Corina, no el representante. Ajá, Ok. escucho, ¿Me escucha bien? ¿Me escucha perfecto? te oigo perfecto. Ok, fíjate, lo principal que quiero aclarar es una posición personal. Esto no es una posición que sea parte de integridad. Esto es una postura particularmente mía, es una posición mía de Oliver Pérez con Ok, respecto a lo que significa 20 Venezuela como institución y María Corina Machado a propósito de que entiendo de que hay un grupo, un ala de los liberales, que le parece que a María Corina o el proyecto de María Corina, bueno, por una parte no es liberal, que por otra parte le critican una falta de consistencia y de coherencia en el discurso. Y bueno, pues yo me tomé dentro de esta matriz de opinión, eh, me tomé la molestia de leer el libro de cabecera de 20 Venezuela, donde uno de los, digamos, autores del libro es el profesor Guillermo Rodríguez, que sabemos que es un conocido liberal, eh, y realmente me encontré con sorpresas. O sea, lo primero que me encontré es que el proyecto como tal es un proyecto claramente con tendencia liberal, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un problema, los liberales, que no nos terminamos de poner de acuerdo exactamente cuando queremos decir que alguien es liberal, tenemos a veces unos criterios demasiado estrictos, ¿no? Sobre todo en la materia política, porque no terminamos de definir claramente para nosotros exactamente qué significa que una persona sea liberal o que una organización sea o no sea liberal. Entonces, yo los argumentos que he leído y que me han dado en contra de la Organización de 20 Venezuela, quienes la catalogan como mercantilista o como corporativista, es que no me satisfacen esos argumentos sencillamente porque no, carecen de sustancia, no tienen respaldo. Es decir, no me citan cuando me citan el caso donde puedan dejar en evidencia que hay un discurso de María Corina o de algún representante de 20 Venezuela, particularmente María Corina, porque es la cabeza de 20 Venezuela, que diga o que señale claramente una perdón, ahí estoy viendo que se conectó Carlos Miguel, ajá, hacia el sí, sí. mercantilismo. Ahora, De todas maneras, te doy ajá, la palabra a ti ahora. ok, fíjate. Bueno, y gracias por aceptar el debate, que esta mañana te invité directamente, te diste cuenta y agarraste la señal, ¿no? De una Excelente. vez. Mira, de una. En el caso, María Corina definitivamente sí es mercantilista y te voy a explicar por qué. Vamos a empezar por el libro, ¿no? Porque te entendiste un poquito allí. El libro Hacia Libertad, perdón, se trata de libertad. Uh -huh. Primero lo escribieron, son ensayos, no es un proyecto. Tú lo leíste y sabes que son ensayos sobre el liberalismo, donde claramente, incluso hay uno de los ensayistas, no recuerdo el nombre ahorita porque estoy acá en la calle todavía, que él habla de la crítica que se le hace a los historiadores como
Guillermo Morón, Manuel Caballero, donde llaman liberales a Blanco, a Gómez, y él mismo define que el liberalismo no puede ser a medias. Y él mismo insinúa allí en ese libro que para saber si una persona es liberal hay que contrastar, como yo te dije esta mañana en el video, con los derechos naturales de vida, propiedad y libertad de elegir, y sobre todo el valerte por ti mismo para la búsqueda de la felicidad y respetar los derechos naturales de los otros. Entonces, la primera crítica que le hacemos a María Corina Machado y a su libro y a su proyecto y a su idea, primero el libro es una trampa para cazar y pescar a liberales auténticos como Oliver Pérez, que quizás no te diste cuenta que era una trampa por lo siguiente. Ella hace el prólogo, luego pone a escribir ensayos a gente que son liberales, pero no son de 20 Venezuela. Como tú sabes, el profesor Rodríguez no es de 20 Venezuela. Y todos los que escribieron allí, yo escribí un artículo, está en mi blog, que yo te invité a leerlo, ninguno es de 20 Venezuela. Aparte de eso, el que sí es de 20 Venezuela es Carlos Blanco, que es absolutamente mercantilista y es el que más la delata cuando él dice que el capitalismo, a una palabra así como que el capitalismo social ya se ha demostrado que sí es posible y que el Estado sí puede de alguna manera regular y orientar el capitalismo de los pobres. O sea, ahí eso es absolutamente, sí, en el de Carlos Blanco, hermano. Si quieres, lo que pasa es que yo estoy en la calle, lamentablemente, podemos hacer otro después de la revancha. Leonard y Durán se cayeron 2 veces, así que tranquilo. Aquí estamos. Y al final, que es el revelador, no sé si te diste cuenta que creo que la muchacha jefa de recursos humanos de 20 Venezuela o maneja no sé qué cargo tiene allí, ahí lo describen. Ella habla de la educación y las palabras a que se refiere la educación evidencian, no de una manera clara, porque es que no son precisos, evidencian que el Estado va a seguir tutelando la educación y eso es mercantilismo, intervencionismo. Lo último, para entonces entrar al detalle, que yo quiero contrastar las declaraciones de María Corina Machado a lo largo de estos últimos años, incluso la que tú pasaste hace unos días, para que tú veas cómo violan el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de elegir de todos los venezolanos. Entonces, en el caso del último ensayo, tú te pones a ver, lo escribe María Corina, escribe el prólogo del libro, y el último ensayo esta muchacha y Carlos Blanco. Los demás no son de 20 Venezuela, si son auténticos liberales. Es decir, ¿por qué la falta de claridad de especificar que el libro no es un proyecto, sino ensayos de liberalismo? Pues para eso yo me leo von Mises de liberalismo y ya es suficiente para entender que ese es el camino que debe tener Venezuela y la humanidad entera. Y ponen puros ensayos, pero no hay un proyecto. No hay un proyecto concreto. Bueno, pero Humberto, ya va, un momento. Entendamos algo porque ya... palabra. Claro, ajá, eso ya lo discutimos. El libro no es un proyecto de gobierno. Ahí no te están detallando un plan de gobierno. No podemos pedir un detalle en un libro que prácticamente es una declaración de principios. Ahora bien, ese tema de que vamos a ver a lo largo de los últimos 10 años qué ha dicho, qué no ha dicho María Corina, yo voy a hacer una analogía con una persona que es un referente de nosotros en el liberalismo, que es Friedrich Hayek. Para nadie es ¿cómo se llama esto? Un secreto que Hayek en sus primeros años de academia militó y simpatizó con el socialismo. Ahora, si nosotros vamos a tomar de la vida de Hayek como pretexto que él alguna vez militó con el socialismo o simpatizó, y eso va a invalidar toda la postura que él asumió en el futuro, no tiene sentido. No. Ya, pero voy a ir por parte, porque ya tú tuviste la palabra. Ajá, sí, pero voy a ir por parte. Ahora. Ese sí me no, pero es que me tengo que ir por ahí, porque, ojo, hay que hacer esta analogía, porque hace 10 años María Corina no había irrumpido en la arena política. Ella nada más era la directora de una fundación, de una organización que era Súmate, ¿no? Entonces la política es un conocimiento práctico, lo vas aprendiendo a medida que lo vas ejerciendo. Y obviamente esto no excusa a la persona de cometer errores. O sea, no
es Pero privativo de que la persona no pueda comer mal del mundo. Lo que yo quiero dejar claro es lo siguiente. El criterio para decir que una persona es mercantilista o que un proyecto es mercantilista es que de plano en ese proyecto como principio se establezca la protección de la empresa nacional, bien sea a través de créditos blandos, bien sea a través de la colocación de altos aranceles a productos importados, bien sea que hablen de impulsar la industria nacional a través de la figura Pero ahora te digo algo, pero Oliver, ahí hay un punto no, pero que ya sí tú tuviste 5 minutos. No, déjame yo no terminar le la sigo. idea. Oye, nos falta aquí Carlos Molina, porque yo creo que tú has hablado más que yo. Así que vamos a tener que quedarnos Mira, con pelea callejera, viejo. Claro, entonces lo otro es lo siguiente. En un discurso que dio María Corina este año, porque yo creo que a medida que ha pasado el tiempo se ha ido afinando el discurso en favor de la empresa privada, del libre mercado, de la competencia abierta. Hermano, ella habla de PDVSA como que el Estado la tiene que seguir manejando. Eso pero bueno, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Si yo elijo 10 criterios, 10 elementos como criterio para catalogar de liberal a una organización o a una persona, ¿cuáles son esos 10 elementos? Porque fíjate, hemos discutido... Yo te lo dije, hay que contrastarlo con los derechos naturales, por ejemplo. Ajá, ¿cómo qué? Por ejemplo, porque hemos caído en la discusión de que si un país tiene banco central, entonces no es liberal. Exactamente, vamos con ese punto, fíjate. Primero vamos a decir qué es el derecho natural a la libertad de elegir y a la propiedad privada. ¿El dinero es propiedad privada? Te pregunto. Sí, por supuesto que lo es. Ok, pero ya va, pero espérate, vamos por paso. El dinero es propiedad privada. La decisión de lo que tú vas a hacer con tu dinero es propiedad privada. Claro. Es de un derecho natural, perdón. Ok. Claro. Cuando hay un banco central, automáticamente estás expropiándole a la persona el valor de su dinero, que no es más que la traducción. ¿Por qué? ¿Por qué? Singapur tiene banco central y los liberales lo citan como ejemplo de libertad económica. Hermano, te voy a explicar por qué. Me estás preguntando por qué. Y te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda rápidamente. Imagínate que en una economía hay $1 y hay 1 kilo de papa. Vamos a poner, eso es lo que hay. Entonces, de repente, la productividad de la persona... No, esto es así, Oliver, así funciona. Pero te estoy escuchando, yo no estoy diciendo nada, te estoy escuchando, estoy escuchando el argumento. Es que pensé que me ibas a lanzar un jab y yo esquivé el golpe, tú sabes. Es que no tienes, yo sé cuál es el ejemplo, y lo que te puedo decir es... El problema es que cuando hay banco central se evita la deflación. Y cuando no hay deflación, estás robando al ciudadano. Es falso porque Singapur ha tenido banco central. Escúchame. Es falso porque Singapur ha tenido banco central y ha sido una de las economías más crecientes a nivel mundial. Es mentira. Pero ¿qué pasa? Que el Banco Central en Singapur, escúchame, el Banco Central en Singapur... Tenemos que explicarle a la gente los razonamientos. No, pero no es así, no es así. Si es así, hermano, estás equivocado. No, un momento. No. El Banco Central de Singapur, pero bueno, tú me pediste, yo te tengo que dar un argumento en base a un ejemplo. Yo no te voy a sacar un argumento en base a una elucubración mía. Singapur tiene banco central. Yo te estoy poniendo el ejemplo de Panamá que no tiene banco central, hermano. Pero no importa, Singapur tiene banco central y ha crecido más que Panamá. O sea que eso no es privativo y que una economía pueda crecer o no. Oliver, volvemos a los principios. No, hermano. El problema es que el liberalismo monetarista. No, papá. Eso es mentira. Claro que sí, Oliver. Eso es mentira. Pero Oliver, pero escucha, me estás violando. Hagamos algo. Es un monólogo. Si es un monólogo, yo cierro la cámara y te escucho en tus videos que tú has grabado todos estos días. Porque es un monólogo, no me dejas hablar. Pero no es que no te dejo hablar, es que hay que explicar las cosas. Pero los quiero hacer y no me dejas. No me dejas dar el argumento. Ok, dale. O sea, el argumento es. Pero vamos a contar el tiempo. Ok. Porque me está robando. Mira. Ajá. Son las 8:14, a las 8:16 me callo. Mira. Singapur tiene banco central y el Banco Central de Singapur no maneja las tasas de interés. Por lo tanto, no puede hacer barato ni caro el dinero. El problema cuando se crean los bancos centrales, y eso lo sabe todo liberal, lo que da pie a la creación de un banco central es la banca de reserva fraccionaria. ¿Qué es eso?
que los bancos hacen una expansión de crédito en base a un dinero que no tienen en sus arcas, que es un dinero proveniente de las cuentas corrientes. ¿Qué es lo que hace la función del Banco Central? El Estado hace leyes para expandir el crédito, que los bancos empiezan a prestar dinero que no tienen, buscan al Banco Central como respaldo para que los rescate de las locuras que ellos hagan. Si tú pones una ley que elimine la reserva fraccionaria y que no se manejan las tasas de interés a través del Banco Central, eliminas el problema del Banco Central como tú lo estás planteando, porque el problema no es que haya o no haya un Banco Central, el problema es cuáles son las potestades que tiene ese banco, sí, la potestad, porque si tiene la potestad de imprimir dinero a mansalva, si tiene la potestad de ser la caja chica del Estado, si le da potestad a la banca privada que preste dinero con reserva fraccionaria, obviamente que la economía va a ser un desastre. Entonces no es condición sine qua non para que una economía avance, que existe de otra forma, Singapur no fuera un ejemplo de una economía próspera. ¿Cómo ha prosperado Singapur con un banco central? Entonces, ese elemento para mí no es determinante a la hora de decir si es o no liberal. Y hay otro problema. Minuto. El liberalismo el liberalismo político. Me queda un minuto. No, ya son las 7:16. Ya son las 7:16, ahora vengo yo. Bueno, dale, 8:17. Tienes 2 minutos hasta las 8:19. Hasta 18:19, ok. Fíjate una cosa, Oliver, que el Banco Central, cuando existe, tú le estás dejando la posibilidad de que en el futuro, porque se supone que vamos a transformar a Venezuela institucionalmente a perpetuidad, ¿sí o no? Sí, entonces, señor. Cuando María Corina dice que el Banco Central hay que reformarlo y no habla de establecer el libre uso monetario y eliminar el Banco Central, por ejemplo, ella está diciendo que ella va a ser mejor administradora o su gente. Eso lo estás asumiendo tú. Ella no lo afirmó ni lo negó. Espérate, me tienes que dejar hablar, hermano. No, déjame hablar. Claro, dale. Déjame hablar, espérate que yo estoy llegando aquí. Fíjate. Entonces, estoy en vivo. Sí, es que estoy llegando, pero ahorita voy a subir en el ascensor. Cuando tú vayas a hablar, voy a subir al ascensor. Fíjate. Para no escucharme, ¿no? No, es que estoy llegando. Ella está diciendo que que hay que reformar el Banco Central. Es decir, que bajo su mando el Banco Central sí va a funcionar. ¿Qué sucede? Lo mejor es que, escúchame. Esa es una posición mercantilista porque viene del monetarismo. Los monetaristas, como bien sabes, que era Milton Friedman, que les gusta manipular la moneda. Es decir, ella dice que el Banco Central tiene que seguir existiendo para controlar el flujo de la cantidad de dinero para que no haya inflación. Ahora, esa posición no es de un verdadero liberal. Tú le preguntas a Friedrich Hayek, ya que lo citaste, y Friedrich Hayek decía desnacionalizar el dinero, que la banca privada emitiera su propio dinero y entrar en competencia. Pero ¿cuál es la razón fundamental de eso? Vamos a los derechos naturales, acuérdate que hay que contrastarlo. Cuando tú tienes un banco central y hay una persona que tiene la potestad de controlar la cantidad de oferta monetaria que hay, en ese momento se está metiendo tu bolsillo en la mano y está violando tu derecho a la propiedad privada, que es tu dinero, y la libertad de elegir, que es que cuando le haces perder el valor o subir el valor al dinero, estás perjudicando a alguien que no decidió con su trabajo eso. Entonces, si tú no eliminas el Banco Central y no lo dices claramente, estás asumiendo que tú vas a tener personas que van a tener el conocimiento tan gigantesco y especializado de poder saber exactamente qué cantidad de dinero es el que debe estar circulando en la... 8:19. No, 8:18 tengo yo aquí. Esa es la fatal arrogancia que decía Hayek. Esa es la gran fatal arrogancia. Porque, ¿qué pasa? Ningún ser humano está en capacidad de saber cuál es la cantidad, por muy honesto que sea, de dinero que debe circular en la economía. Eso tiene que ser, al igual que los bienes y servicios, libertad de uso monetario para que sea el mercado, a través de la oferta y la demanda, el que establezca qué cantidad de dinero va a estar circulando. Ahora viene ¿Quién dice que la existencia de un banco central priva la libertad monetaria? ¿Quién dice y dónde está escrito que a juro un banco central tiene que tener la potestad de controlar las tasas de interés cuando te estoy diciendo que tenemos un ejemplo en Singapur, que es una economía súper próspera, con una buena años, el banco central está de esa prerrogativa de manejar la tasa? Obviamente
parece que eso echa por tierra el argumento. La otra cuestión que hay que traer aquí y que hay que decir, Aló, ¿qué pasó? ¿Te fuiste, Oliver? Ya va, espérate. Bueno, no sé, ¿qué se cayó aquí la... Se cayó la conexión, no sé qué pasó. Vamos a empezar otra vez, vamos a invitarlo. Bueno, el amigo Oliver se fue, no terminó su disertación, pero primero le tengo que decir, ojalá que se vuelva a conectar, quizá ahorita volvemos a empezar. Singapur no tiene banco central. Singapur tiene varios bancos privados que son los que se encargan de emitir la moneda. Y el gobierno no decide qué cantidad de circulante hay, sino es el mercado de acuerdo a la cantidad de dinero que demanden los usuarios de los bancos. Pero ahí no hay un banco central. Esa es una economía donde existe libre uso monetario. ¿Por qué un banco central es un peligro para cualquier país? Primero, porque deja la posibilidad de que un funcionario manipule de manera errática la cantidad de dinero que hay en la economía. Segundo, porque desde el punto de vista del derecho natural, de lo que decíamos de la propiedad privada, el dinero debe ser decidido, es decir, lo que tú vas a usar como dinero debe decidirlo el individuo, no el Estado. Porque eso es entonces el individuo entregarle la soberanía de lo que él quiere y considera con derecho natural a elegir lo que es el dinero. Por ejemplo, en los países donde no hay moneda de curso forzoso, yo puedo decidir en qué moneda hacer mis negocios, en qué moneda transarlo o en chapa si quiero hacer trueque. En los países donde hay Banco Central, automáticamente hay un artículo en la Constitución donde usan la palabra curso forzoso. Imagínate tú, moneda de curso forzoso, esa palabra. Mira, no voy a seguir porque estoy esperando que Oliver se conecte. Voy a cortar esta comunicación para volver a empezarla. Ojalá que esté el amigo Carlos Molina para que él sea moderador y continuar con el amigo Oliver. Pues vamos a ver si está por allí. Entonces me voy a volver a conectar dentro de un minuto.